Tipos de diartrosis. ¿Cuántos tipos de diartrosis existen? Tenemos estos 6 tipos, o en realidad 6 géneros de diartrosis. Tenemos las enartrosis, las trocoides, las artrodias, las condilias, las trocleares y las encaje recíproco. ¿Sí? Repito, enartrosis, trocoides, artrodias, condilias, troclear y encaje recíproco. Estos tipos de diartrosis en realidad son los géneros. ¿Bien? Por eso vamos a ponerle géneros de diartrosis, que era lo que charlábamos hoy. Tipo sería diartrosis, género serían estos nombrecitos que vimos acá. ¿Cómo memorizamos los géneros de las diartrosis? ¿Cómo podemos recordarlos? Yo siempre les sugiero que utilicen una regla mnemotécnica que es catéter, ¿sí? La palabra catéter nos va a ayudar a nosotros a recordar los 6 géneros de las diartrosis. Escribimos la palabra catéter con distintos colores para que sea más fácil recordarlo e identificarlo y completamos. La C es por condilia, la A es por artrodia, la T es por trocoide, la E es de enartrosis, la T de troclear y la otra T es de encaje recíproco. ¿Sí? Y esos son los 6 géneros de las diartrosis. Ahora vamos a ver por qué hay 6 géneros distintos y en qué difiere cada uno. ¿Sí? Pero por ahora dijimos que las articulaciones móviles se denominan diartrosis, que presentan membrana sinovial, que tienen esas 7 características que charlamos recién, y que se dividen en 6 géneros. Condilias, artrodias, trocoides, enartrosis, troclear y encaje recíproco. Palabra guía, palabra mnemotécnica que vamos a utilizar va a ser catéter. Así que la vamos a poner donde se vea en todas las diapos, ¿sí? Vamos a ponerla abajo a la derecha. Bien, y vamos a empezar a recorrer utilizando nuestra palabra mnemotécnica. Empecemos por la C. La C era de condilia. ¿Qué forma tienen las superficies articulares del género de las condilias? Las condilias tienen forma elíptica o forma ovoide, forma de huevo. Un huevo, ¿sí? Como si fuese un huevo de gallina, como el de la foto. Esa es la forma que tienen las condilias. Esa forma ovoide, esa forma de elipse, esa forma de huevo, se corresponde con una cavidad. Y articulan de la siguiente manera. ¿Sí? ¿Por qué se llaman condilias? Porque tienen forma de huevo, forma de elipse, ¿sí? Forma elíptica. Movimientos que pueden hacer: flexión y extensión, abducción y aducción, que sería aproximación y separación, y circunducción. ¿Sí? Lo único que no pueden hacer son movimientos de lateralidad. Un ejemplo típico de articulación condilia va a ser la articulación temporomandibular, o conocida como ATM, que ahí se las muestro. Esto es una cabeza ósea. Este es el hueso temporal, se llama temporal porque es donde se comienza a mostrar el paso del tiempo. Es donde aparecen las primeras canitas, ¿sí? Las primeras canas. Y esto es el maxilar inferior. Bien, entonces acá tenemos hueso temporal y acá tenemos el maxilar inferior. El maxilar inferior tiene un cóndilo, que es esto que estoy marcando acá, y el temporal también tiene su propio cóndilo, ¿sí? Entonces es una articulación condilia, porque las superficies articulares tienen forma ovoide, forma de elipse, forma de huevo. Repasando, tenemos entonces que las condilias tienen forma de elipse o forma ovoide, forma de huevo, que realizan todos los movimientos menos los movimientos de rotación y de lateralidad. Y el ejemplo típico va a ser la articulación temporomandibular. Y ahí la vemos cómo se articularía. Seguimos repasando la palabra catéter, vamos con la letra A. La letra A es de artrodias. Las artrodias también son articulaciones móviles, también son del tipo de las diartrosis, y dentro del género de las artrodias se llaman así o son artrodias porque las superficies articulares son planas, ¿sí? No digan lisas, digan planas. Y el movimiento que permiten es de deslizamiento. Como este juego que es un tejo de mesa, ¿sí? Que le pegamos al disquito con las manoplas. Bueno, ese es el mismo movimiento que hacen estas articulaciones. O los esquí que se deslizan sobre la nieve. Ejemplo típico, las articulaciones intercarpianas. Entre los huesos del carpo, entre sí, ¿sí? Son todas artrodias.
Todas esas articulaciones de ahí son todas artrodias. Son superficies planas que se deslizan. Se deslizan un poquito, no es que se deslizan una locura, ¿no? Se unen así, se articulan así y hacen un movimiento de deslizamiento. Algo así, más leve incluso, no tampoco tan guaso y tan guarango el movimiento. Pero ese es el movimiento que permiten hacer. Bien, esas son las artrodias, no hay nada más para decir. Pasamos con la T. La primera T era de trocoide. ¿Qué tenemos para decir de las trocoides? Las trocoides son segmentos de cilindro, ¿sí? Las condilias eran forma de huevo, las artroides eran superficies planas y las trocoides son segmentos de cilindro. Bien, segmento de cilindro, un cilindro sería el rollo de cocina, el rollo de papel higiénico. Esto es un cilindro que se corresponde con una superficie opuesta, ¿sí? Como vemos en esta animación de acá. Tenemos el cilindro que se corresponde con una superficie. Y el único movimiento que pueden hacer las trocoides, el único movimiento que pueden hacer es rotación. ¿Por qué? Porque este cilindro puede rotar o para acá o para acá. Como si fuese la tapa de una botella de gaseosa. Ese movimiento pueden hacer, la rotación. Cuando destapamos una botella, rotamos la tapa para un lado o para el otro. Es lo mismo que puede hacer la articulación trocoide. Son segmentos de cilindro. Ejemplo típico, la radiocubital. Otro ejemplo podría ser la atloaxoidea, el atlas con el axis. ¿Sí? Bien, vamos con la E. La E es de enartrosis. Enartrosis o esferoideas, como quieran decirle ustedes, son segmentos de esfera. Segmentos de esfera. ¿Qué es una esfera? No confundir con un círculo. Un círculo es un objeto bidimensional, un objeto que tiene dos dimensiones y que solamente existe de manera ideal, ¿sí? Las esferas existen en la vida real y una esfera podría ser una pelota de playa. Los segmentos de esfera se corresponden con una cavidad, ¿sí?, que aloja estos segmentos de esfera, como vemos acá. Repetimos la animación, es una esfera o un segmento de esfera, no tiene por qué ser una esfera completa, que se corresponde con una cavidad. ¿Qué movimientos pueden hacer las enartrosis? Pueden hacer todos los movimientos, ¿sí? Es el único género de las articulaciones o el único género de las diartrosis que puede hacer todos los movimientos. Ejemplos, tenemos la escápula humeral o glenohumeral o la coxofemoral. Cualquiera de los dos son enartrosis, son segmentos de esfera, ¿sí? En el caso de la escápula humeral se dice que es un tercio de esfera, mientras que la coxofemoral, esta que está acá, son 2/3 de esfera, ¿sí? 2/3 partes de una esfera y esto es 1/3 parte de una esfera. Bien, estas son las enartrosis típicas. Repetimos, enartrosis, forma de segmento de esfera. Movimientos que puede hacer, todos. ¿Qué es lo que define que sea una enartrosis? Siempre lo que define es la forma de sus superficies articulares, no los movimientos, la forma de su superficie articular. ¿Bien? Repaso rapidito. Condilia, forma de huevo o forma de elipse. Artrodia, superficies planas. Trocoide, segmento de cilindro. Enartrosis, segmento de esfera. ¿Venimos bien hasta acá? Vamos con la otra T. La otra T era de troclear. ¿Qué es troclear? Troclea significa rueda, ¿sí? O el origen etimológico de la palabra viene ahí, viene de rueda. Decimos que tiene forma de polea. Una polea son estas rueditas que tienen un surco por donde corre un cable, ¿sí? Un cable de acero o una cadena, como las que usamos en el gimnasio para levantar pesas. Acá la vemos articulándose, ¿sí? Y el movimiento que hacen es de flexión y extensión. Por eso algunos autores también las denominan como bisagra. ¿Por qué? Porque son como una puerta. No imaginen la puerta de la habitación, sino más bien la puerta del horno. ¿Vieron? La puerta del horno se abre y se cierra, sería como hacer una flexión o una extensión del antebrazo sobre el brazo. ¿Sí? Ejemplo típico, la húmero cubital. Yo analizo la húmero cubital, está la extremidad distal, ¿sí? La epífisis distal del húmero. Esto es la epífisis proximal del cúbito. Y esta partecita de acá se llama tróclea y tiene forma de ruedita o de polea. ¿Bien? Y permite la flexión y extensión del antebrazo por sobre el brazo. Vamos con las últimas, que son las de encaje recíproco, o en silla de montar o celares.
El encaje recíproco es un tipo de articulación que tiene forma de montura, forma de silla de montar. Esta es una montura de un caballo. La montura, si yo la veo desde una vista lateral, encuentro que de acá es cóncava, ¿sí? Acá encuentro una concavidad, pero en el eje opuesto tiene una convexidad. Tiene esta forma. De este lado es cóncavo, si yo lo miro lateralmente, este pedacito es cóncavo y esto es convexo. Sé que una parte no está muy familiarizada con el término cóncavo y convexo o con los términos cóncavo y convexo, así que adelanto una diapo para mostrarles algo, para que sea más fácil. Vamos a dibujar acá una curvatura, ¿no? Esta curvatura va a tener un lado, donde está el huequito, donde está la cavidad, que es el lado cóncavo. O sea que si yo lo miro de este lado, es cóncavo. Si yo lo miro del lado opuesto, del lado donde tiene la pancita, va a ser convexo. Si en lugar de una curvatura usamos un objeto cotidiano como una cuchara, nos va a pasar lo mismo. El lado de la cuchara, donde nosotros cargamos el dulce de leche, la mermelada, el café con leche, lo que ustedes gusten comer o tomar, va a ser el lado cóncavo, ¿sí? El lado cuando lo ponemos abajo del agua, que no nos dimos cuenta y levantamos mucho la cuchara y la ponemos a lavar, nos mojamos todo, bueno, este es el lado cóncavo, ¿sí? Y el otro lado, ¿sí? El dorso de la cuchara va a ser el lado convexo. A eso nos referimos con cóncavo y convexo. Cóncavo va a ser esta partecita donde está la cavidad y el lado donde está la pancita va a ser el lado convexo. ¿Se entendió cóncavo y convexo? Si es así, me avisan y vuelvo a la explicación de las encajes recíprocos. Volvemos para atrás entonces. Entonces, las articulaciones en silla de montar o encaje recíproco tienen la forma de una montura. Tienen una concavidad en un eje, que es este, y en el otro eje tienen una convexidad. Son cóncavas de un lado y convexo del otro. Por eso tiene esta forma tan particular de la montura del caballo. De la misma forma que una persona o un jinete arriba del caballo tiene dos tipos de movimiento para hacer. Puede hacer un movimiento en este eje, sería un movimiento lateral, o puede hacer un movimiento hacia adelante o hacia atrás. Son los únicos dos movimientos que puede hacer la de encaje recíproco, ¿sí? O la diartrosis del género encaje recíproco. Ejemplo típico, la del trapecio con el primer metacarpiano. Y esta es una articulación que se toma bastante. ¿Por qué se toma tanto? Porque el trapecio con el primer metacarpiano es, mejor dicho, una de las articulaciones que explica nuestra evolución. Nosotros, dentro de los simios, somos clasificados como simios de pulgares oponibles. Es decir, nosotros podemos cruzar el pulgar y juntar la yema de los dedos, del pulgar con el índice, del pulgar con el medio, del pulgar con el anular, del pulgar con el meñique. ¿Sí? Podemos hacer pinza, podemos cruzar el dedo. El pulgar se cruza a toda la mano y permite hacer ese movimiento de pinza y de agarre gracias a esta articulación que hace el trapecio con el primer metacarpiano, ¿sí? Que es una articulación de encaje recíproco. Por eso podemos oponer el pulgar. Y es una de las explicaciones de nuestra evolución, porque este tipo de agarre nos permitió manipular objetos con una motricidad más fina, utilizarlos como herramienta, modificar el entorno y ganar una ventaja evolutiva por sobre el resto de las especies, ¿sí? Entonces, gracias a esta articulación pudimos evolucionar. Y sin esta articulación, nuestra mano es casi inútil, ¿sí? Si nosotros no podemos utilizar la oposición del pulgar, si no podemos cruzar el pulgar, no tenemos posibilidad de agarrar ningún objeto. No podríamos agarrar una cuchara, no podríamos agarrar un cepillo de diente, no podríamos agarrar una lapicera, un martillo, una pinza, nada podríamos agarrar. O sí, pero seríamos muy torpes, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante este tipo de articulación. Es la articulación que nos permite oponer el pulgar. Permite que el pulgar y el índice se junten. ¿Bien? Buenas, ¿cómo va? Lo que acabas de ver es un fragmento de un vivo realizado acá en el canal el año pasado. Si quieres verlo completo, podés encontrarlo en la solapa de vivos y si te gustó el contenido y querés apoyar al canal y estar al tanto de los siguientes vivos, podés suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas, pero muchísimas gracias. Nos vemos.